un verdadero pacto social. Ellos se constituían como cuerpo civil político, decían, y prometían obediencia a leyes justas y equitativas que serían creadas para lograr el bienestar general de la colonia. Y Norteamérica fue la colonia, y por lo tanto fue la colonia de la tradición europea del humanismo y la creatividad, nacida en el Renacimiento y que culminó en el espíritu del Renacimiento del siglo XVIII, un espíritu al cual el mito americano y las posibilidades americanas se ajustaban muy, pero muy bien. Podrán darse una idea de este espíritu si van a Virginia y contemplan el extraordinario hogar que en medio de un paisaje agreste construyó un joven abogado de Virginia en 1760. El nombre de ese abogado era Thomas Jefferson y denominó a su casa Monticello, pequeña montaña. Jefferson hizo los planos de Monticello con ayuda de un libro sobre construcción de Palladio, gran arquitecto del Renacimiento, cuyas creaciones del siglo XVII podemos aún admirar al noreste de Italia. Palladio volvió a estar de moda en el siglo XVIII porque sus líneas son el epítome de la razón y la armonía. Simétricas, proporcionales, jamás frías ni pesadas ni ampulosas. Algunos de los grandes edificios ingleses del siglo XVIII son palladinos o neopalladinos, pero nadie espera ver una mansión paladina al borde del territorio indígena. Sin embargo, eso es lo que obtiene Monticello, diseñada y construida por un hombre tan universal como Alberti lo había sido en el Renacimiento. Lingüista, científico, granjero, educador, urbanista, arquitecto, jinete y músico. Y como era americano, Jefferson era típicamente aficionado a los adelantos y a los artefactos tecnológicos. En Monticello, las puertas se abrían cuando uno se acercaba a ellas. Un reloj anunciaba los días de la semana. Y la cama del amo estaba situada de tal forma que se podía salir hacia dos habitaciones. Quizás el paisaje norteamericano fuese todavía agreste durante el siglo XVIII, pero la sociedad que podía producir un Jefferson era altamente sofisticada, lo que también significaba que ya no era precisamente pobre. Ahora valía la pena luchar por las colonias francesas, las inglesas y su comercio. Quizás no fuesen tan importantes como las Indias occidentales que producían azúcar, café y tabaco, y que tanto los ingleses como los franceses consideraban mucho más valiosas que el Canadá. Ese Canadá que Voltaire describió como unas cuantas hectáreas de nieve, y mucho más valiosas que ese territorio agreste que rodeaba el río Ohio, pero aún así valía la pena luchar por ellas. En verdad, las grandes guerras del siglo XVIII entre Francia e Inglaterra fueron para ver quién gobernaría los mares y, en consecuencia, quién estaría al mando de las colonias. Porque para entonces, el enigma del comercio, la riqueza y el poder, estaba en ultramar. De modo que los británicos combatieron contra los franceses para lograr poderío mundial, y en esa lucha, los colonos británicos de Norteamérica ayudaron a sus camaradas británicos contra los franceses y contra los indígenas que combatían del lado de los franceses. Fue en estas guerras francesas e indígenas donde hombres como George Washington obtuvieron su experiencia militar. Para esa época, los colonos habían comenzado a llamarse a sí mismos americanos, y se alegraron cuando en 1763 el Tratado de París obligó a salir del Canadá a los franceses, ya que ello significaba que los franceses no estorbarían ya en su avance hacia el oeste. Tampoco estarían los franceses para armar ni ayudar a los indígenas para resistir el avance colonial en territorio indígena.
Pero cuando los franceses fueron expulsados, los británicos, que habían sido considerados como protectores, comenzaron a parecer opresores, o al menos una molestia, ya que los británicos no querían tener problemas con sus desobedientes hijos americanos. Ellos no querían que los americanos invadieran territorios indígenas y causasen conflictos que costarían dinero. Y lo que es peor aún, los británicos, que aquí vemos altivos mirando un mapa de América del Norte, los británicos querían ponerles impuestos a los americanos por servicios que ellos, los ingleses, les suministraban, servicios que los americanos consideraban que podían suministrarse a ellos mismos. Los británicos querían dominar la economía colonial en beneficio de su propia patria, querían controlar el comercio al viejo estilo, pero los norteamericanos eran comerciantes libres. Así que casi inmediatamente después de firmarse el Tratado de París, los ingleses y los norteamericanos comenzaron a disputar y 12 años después comenzaron a luchar. Esa fue la Revolución Norteamericana. A veces se dijo que la Revolución Norteamericana fue 10 años de altercados y 8 de guerra, pero en realidad las raíces de la Revolución se implantaron con los primeros asentamientos británicos en Norteamérica. Hay libros que enfatizan el hecho de que casi la mitad de la historia de este país se refiere a un periodo de dependencia con Gran Bretaña. Esto es cierto, por supuesto, pero da también una impresión falsa, ya que, por un lado, la dependencia cultural norteamericana con Europa en general y con Inglaterra en particular no se limitaba al periodo colonial, sino que se extendía mucho, mucho más allá. Y por otro lado, se podría decir que las colonias norteamericanas eran mucho más independientes políticamente desde un principio. En general, el periodo colonial es la historia de colonias autogobernadas que fueron ignoradas por la madre patria década tras década. Luego, bastante tardíamente y al parecer de los colonos, bastante repentinamente, se efectuó un intento de cambiar las cosas, de obtener un control eficaz sobre los asuntos coloniales mediante administración e impuestos. El intento fracasó, como fracasa un padre tratando de controlar a un hijo crecido que jamás conoció la disciplina. La Inglaterra, además de los siglos XVII y XVIII, estaba políticamente dividida. Había padecido guerras civiles en el siglo XVI y rebeliones a principios del siglo XVII. Pero los ingleses nunca se interesaron mucho en administrar y controlar a sus colonias. Y cuando intentaron controlarlas, eso despertó resentimientos. Así que los ingleses dieron un paso atrás. Por necesidad o por política, las relaciones coloniales se suavizaron mediante la sana decisión de dejar que los perros durmiesen. Esta actitud dejó su sello en las colonias, su marca, que las hizo aún más difícil de gobernar. Se puede emplear una política, pero el hábito se convierte en costumbre y establece una especie de derecho adquirido. Hay una historia que ilustra esto. Ocurre 60 años después de la Revolución, con un hombre llamado Levi Preston, que había estado en la milicia en Massachusetts y que ahora era una especie de curiosidad histórica.